Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Data Política. En este nuevo video vamos a entrar en detalle a mostrarte cuáles son las principales funciones de uno de los paquetes más usados del universo Tidyverse, el paquete dplyr. El paquete dplyr es una gramática de manipulación de datos que proporciona un conjunto consistente de verbos que lo ayudan a resolver los desafíos de manipulación de datos más comunes. Por decirlo de alguna manera, son las funciones que no vas a dejar de usar en cualquier proyecto de datos, porque te van a permitir realizar las principales técnicas para poder abrir cualquier base de datos, explorar las principales variables y realizar algunos cambios y transformaciones a estas que todos vamos a realizar dentro de un proyecto de ciencia de datos. Esta información vale millones. Comencemos con lo primero. Select, elige las variables en función de sus nombres. Vayamos entonces al R para poder probarla. En este caso ya he abierto la librería Tidyverse, así como la librería Gapminder, en el cual voy a abrir la base de datos que tiene justamente Gapminder. Entonces simplemente la base de datos que ya está abierta, ¿no?, que es la base de datos con el mismo nombre del paquete, la abro para echar un vistazo a cuáles son las variables con las cuales vamos a trabajar, ¿no? Es una base de datos que tiene los países, los continentes, el año, esperanza de vida, población y PBI per cápita. En este caso, lo interesante que vemos en esta base de datos es de que esta base tiene la información de estos países en un periodo bastante largo. Tenemos en un periodo desde 1952 al 2007 y las mediciones se realizaron cada 5 años, ¿no? Entonces esta base de datos es bastante interesante, pues nos permite poder hacer una exploración y utilizar el paquete dplyr. Bien, entonces como sabemos y como había comentado en un video anterior, la bisagra dentro del universo de Tidyverse es el pipe. Bien, entonces en este caso vamos a comenzar, vamos a poner data, vamos a seleccionar algunas columnas que vamos a utilizar para hacer algunos cálculos. Recordemos bien cuáles son los nombres de nuestras columnas. Ponemos names data, country, continent, year, life, EPS, POP y GDP, que es nuestro PBI per cápita. Acordémonos por si acaso cuáles son nuestros tipos de datos que estamos utilizando, ¿no? Hacemos un str, ¿no? Entonces básicamente tenemos 2 factores y 4 variables de tipo numérico. Ok, entonces por ejemplo quisiéramos seleccionar solamente la variable country y la variable esperanza de vida. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos select, que es nuestra función, y seleccionamos de acuerdo al número que tiene cada una de las variables. Podríamos poner, sabemos que country es nuestra variable 1, nuestra variable 2 continent, year, life, EPS, POP, GDP. ¿Cómo lo comprobamos? También podemos ir aquí a nuestra base de datos, ponemos el clic en la parte del encabezado y vemos que nos aparece columna 1, columna 2, columna 3 y sucesivamente. Ok, entonces quedemos con las variables country y con la variable esperanza de vida. Entonces vamos con nuestra columna 1 y con la columna 4. Vemos que efectivamente el R ha seleccionado las columnas que le hemos indicado. Ahora bien, no solamente podemos seleccionarlas de forma numérica, sino también con sus propios nombres, country y life EPS. El resultado va a ser el mismo. Si quisiéramos seleccionar, por ejemplo, un rango, ya no ponemos country y life EPS, sino desde country al life EPS, podríamos poner tanto del 1 al 4 y nos traería este resultado. Es bastante intuitivo, así que esta es la función select. Vayamos entonces a la siguiente, arrange. ¿Qué nos permite realizar arrange? Cambiar el orden de la base de datos de acuerdo al valor de una de los vectores o de una de las columnas. En este caso, por ejemplo, ya habíamos seleccionado de la 1 a la 4, podemos seguir adicionando código a este mismo fraseo en lenguaje Tidyverse unido por los pipes y le decimos que nos lo ordene según la variable life-EPS. Vemos que ahora ya está ordenado según la variable esperanza de vida. Pero vemos que la variable ha sido ordenada de manera ascendente, que es el orden que tiene por default. Si quisiéramos hacer que sea de forma descendente, simplemente tendríamos que poner descendente y la variable dentro de nuestro arrange. ¡Qué buen servicio! Ahora bien, una tercera variable que es muy usual es el filtro. Elige los casos en función de sus valores. Es muy parecido a lo que teníamos en el Excel cuando filtramos por los determinados valores o elegimos ciertas opciones si es que es una variable categórica, etc. En este caso, por ejemplo, quisiéramos hacer un filtro
de aquellos que solamente son de Perú. Vemos que automáticamente simplemente la base de datos nos filtra a todos los casos que cumplen con la condición. Ahora, ¿solamente puedo poner uno o puedo poner más? Sí, podemos poner más. Por ejemplo, quisiéramos filtrar la base de datos de la 1 a la 4, ordenado de forma descendente en la columna Live Apps, con el filtro de aquellos que cumplen dos condiciones: que sean de Perú y que el año sea a partir de 1970. Entonces ponemos que sea mayor a 1970. Y vemos que también nos ha ordenado. ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver aquí, una variable de 12 al 4, y en este caso se ha reducido a simplemente 8 observaciones. Recuerda que si el contenido de este canal te es de utilidad, puedes apoyarme dándole like al video y suscribiéndote y dándole clic a la campanilla. Y también dejando tu comentario para poder saber tu opinión acerca del contenido que comparto. Una variable bastante interesante es el caso de mutate, pues agregan nuevas variables que son funciones de las variables existentes, y estas se agregan de forma vectorizada, ¿no?, a través de funciones vectorizables, ¿no?, como bien lo indica el lenguaje Tidyverse. Pues vayamos al R y nos damos cuenta que podríamos nosotros, en este caso, utilizar y crear una nueva variable que nos indique, por ejemplo, hace cuánto tiempo ha sido la medición respecto al año de hoy, ¿no? Entonces podríamos, por ejemplo, bueno, vamos a seleccionar de esta manera y vamos a ver cuántos años han pasado respecto a hoy desde la medición que ha tenido cada uno de los ítems de esta base de datos. Entonces vamos a poner mutate, creemos una nueva variable, vamos a poner antigüedad, en este caso de la medición, y vamos a decir que la antigüedad sea igual a 2023, el año actual, menos el valor de año. Entonces vemos que en nuestra base de datos se crea ya una nueva columna, que en este caso es la cantidad de años que han pasado desde la medición de cada uno de los casos. Finalmente, en Summarize, reduce múltiples valores a un solo resumen. Es una especie de summary, digamos, del paquete RStack de forma clásica, pero nos permite aplicar mucho más funciones y de forma más rápida. Por ejemplo, una vez que ya tenemos aquí seleccionado, ordenado, filtrado y creado una nueva variable, podríamos decirle, por ejemplo, que quisiéramos la media de la antigüedad de cada una de las mediciones. Entonces ponemos Summarize y que queremos la media de antigüedad. Y nos dice que la media de la variable antigüedad en este caso es 33.5 años. También le podemos decir, por ejemplo, que nos dé el mínimo y el máximo de la esperanza de vida. Y nos damos cuenta que nos puede dar simplemente el resumen de lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Ahora, si no quieres que en el encabezado aparezca el nombre de la función, le puedes poner aquí simplemente el nombre. Este puede ser la media, este puede ser el mínimo y este puede ser el máximo. En este caso, máximo esperanza de vida, mínimo esperanza de vida y media antigüedad. El macho. Y bien, entonces tenemos nuestro resumen de nuestra variable. Estas simples funciones select, arrange, filter, mutate y summarize te va a permitir poder entrar y poder realizar estos cambios y transformaciones a tu base de datos de forma súper rápida, súper amena y sobre todo súper rápida y súper amigable además, ¿no? Y otro punto que tengo que recordar es el tema del pipe. El pipe nos permite realizar todas estas funciones de forma concatenada. Es decir, creamos un fraseo cuyo objetivo es que nosotros redactemos menos código y además que este código sea súper ordenado. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Esto lo que nos exige es a pensar de forma algorítmica, paso por paso. No podemos primero hacer el mutate sin antes haber seleccionado. No podemos hacer un summarize sin antes haber hecho creado la variable. Entonces tenemos que comenzar a pensar de forma bastante ordenada. En los siguientes videos entraremos mucho más a detalle sobre otros de los paquetes del mundo de Tidyverse.